Bien, acá está Alberto. Tenemos también excombatiente a nuestro hermano Hugo. Párate, Huguito, párate, Hugo, mirá. Hoy es para saludarlos a ellos, para bendecirlos, porque ellos estuvieron al frente. Los de muchas tiras no. Los que tienen muchas tiras no estuvieron, estaban acá, allá estaban los soldados. Pero bueno, gracias le damos. Gracias le damos por defendernos. Por defendernos. Gracias, Alberto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tener la vida de Alberto en este lugar. Señor, queremos que nos des oídos atentos para escuchar y entender lo que tú pusiste en el corazón de este varón para nosotros. Yo lo bendigo, la iglesia lo bendice en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por venir. Gloria a Dios. Tú, mi pastor. Si no me voy a confundir. Que Dios les bendiga a todos. Qué lindo es estar acá. Pensé que era Espeleta, pero es Berazategui. Claro. Claro. Así nomás, sí. Mirá. Ah, pues yo bajé en Espeleta y me vine para acá. Lindo lo que la familia pastoral. Cuando le pregunté al pastor cuántos nietos tenés, yo me hacía el canchero, ¿viste? Porque tengo 2. Y entonces me dice 16. Me tapó la boca, ¿viste? Directo. 16. Y qué lindo, y creo que la que presentó estuvo conmigo en la radio, ¿no? ¿Dónde está? ¡Hola! Qué recuerdos hermosos. Estuvimos en la radio ahí en Ríos de Vida. Y yo conocí a tu apellido por ella. Y siempre en los consejos, siempre estoy yo ahí metido. Y después a tu hijo lo conozco. ¿Quién viene por primera vez acá? ¿O son todos de casa? Si son todos de casa, gloria a Dios. Mejor, porque digo, no, si viene alguien nuevo, gloria a Dios. Pero quiero decir, mejor así hablamos directamente a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y es la primera vez que predico justo el 2 de abril. Usted sabe que los veteranos estamos ayudame, entre 60 y 62 años. 59, 62 años. Los soldados, ¿está bien? Yo pedí prórroga, yo soy clase 61, así que soy mayor. Y los que fueron a la guerra son 62 y 63, ¿sí? Y realmente cuando pasa el tiempo y ya uno va creciendo más, se pone más melancólico y se pone más llorón, porque hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? La emoción, lo que hemos vivido. ¿Cuántos tienen 18 años acá? O por ahí 20. Bueno, ¿cuántos años tenés vos? 18. A tu edad, imagínate que te digan, vas a una guerra. Tremendo. Tremendo. Nosotros, cada uno de nosotros, estábamos cumpliendo el servicio militar. Y era obligatorio. Y en cierta manera a veces uno dice, bueno, sería bueno que vuelva a cómo está el tema. Pero es evidente que Dios tenía un propósito. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo, desde el momento que aceptamos a Cristo, Cristo está con nosotros de una manera muy especial. No es en vano que estamos acá. No es en vano que la familia pastoral están juntos. No es en vano que este día
uno puede dar testimonio del amor de Dios. Y cada uno de ustedes da testimonio de que Dios está. Porque uno dice, no, yo vengo a escuchar palabra de Dios. No quiero escuchar a una persona que le pasó algo. Y dentro del testimonio va a escuchar palabra de Dios porque usted se va a sentir identificado conmigo. Y como primera medida le quiero decir que yo nací en una familia católica, apostólica, romántica, porque no iba nunca a la iglesia. Mi mamá era la que más iba, buscaba a Dios. Ella necesitaba de Dios porque necesitaba paz. Entonces iba y buscaba a Dios de corazón. La familia estaba formada por papá Cacho, recuerden los nombres, mamá Susana, que le decíamos Cookie, mi persona y un hermanito que yo le llevo 13 años. Él es ahora pastor en Palermo. 13 años. Y entonces esa era la familia, una familia normal, común. Mi vieja buscando a Dios, mi papá marroquinero, hacía bolsos, pero tenía un gravísimo problema, papá. Papá era jugador compulsivo. Papá, en vez de llevarme a una cancha, me llevó a un hipódromo a los 9 años. Y recuerdo que mamá se ponía mal y estaba enferma por eso. Y mamá tenía un pastillero lleno de pastillas y necesitaba paz. ¿Qué es lo que necesitaba? Dígalo fuerte, así me entusiasmo. Bien, me entusiasmé. Y entonces necesitaba paz porque en casa había ovni, volaban los platos. Siempre había problemas. Imagínense, mujer, que venga mi papá, que era muy hábil para hacer bolsones. Él trabajaba para grandes empresas, Primicia, Rosenthal, y era un tallerista bueno, pero ese defecto lo llevaba a que todo lo que ganaba lo jugaba. Y eso hacía que en la familia siempre había un problema. ¿Qué pasaba con Alberto? Un joven como cualquier otro, tratando de jugar a la pelota, tener amigos. Cuando fui más joven, fui a los boliches bailables, era tarjetero. Yo vivía en la zona oeste. En la zona oeste hay un boliche que capaz que lo han escuchado, Pinar de Rocha, de Ramos Mejía. Y yo intentaba ser tarjetero. Tenía pelo largo, no se ría. Y era toda la vida que teníamos, mi papá haciendo lo suyo, mi mamá luchando con él, mi hermanito recién nacido. Y mi mamá buscando y queriendo tener paz. Iba a todos lados. Hasta que un día, yo ya empecé a predicar, Amén. Hasta que un día tenía que mi hermano Pablito ir al jardín infante, al preescolar. Y entonces estaba buscando mi mamá desesperada a un jardín. Iba a un lugar, no había vacante. A las madres que están acá me entienden bastante esto. Entonces iba a otro lugar, no había vacante. Iba a otro lugar, no había vacante. ¿Y qué pasó? No encontraba y ya venía la fecha de inicio de clases, marzo, los primeros días. Y fue a un almacenero. Bien que los almaceneros saben todo. No sé si a usted le pasa acá eso. Saben todo. Entonces el almacenero dice, Cookie, ¿por qué no vas en la plaza? Hay una iglesia evangélica que creo que tiene un jardín. Van a abrir un jardín infantes. Gloria a Dios por las iglesias que abrieron en colegios. Entonces ella va
dice, pero iglesia evangélica, yo le estoy hablando del 77, 78. Hoy en día la iglesia evangélica es conocida, ¿cuántos dicen amén? Pero en el 77, 78 era un pequeño pueblo feliz, ¿sí o no? Que estaban los hermanos regando oración para que nos multipliquemos y gracias a Dios nos multiplicamos y hemos crecido, amén. Pero en esa época no era tan conocida. Y mi mamá tenía medio recelo como para ir ahí, y eso que ella buscaba por todos lados. Y fue y se anotó. Cuando se anota, la atiende una persona que eran hermanas en Cristo, y la directora era la pastora de la iglesia de Aedo Bautista. Ahí nací, espiritualmente hablando. Y entonces se anota, va, empieza el jardín, y por la situación que vivía mi casa, mi hermanito era bastante de pegar, de golpear. Ese espíritu que había en casa de pelea lo recibía él, y él enseguida pegaba, no sabía compartir. Y entonces comenzó, mi mamá decía, uy, ¿qué va a pasar con Pablito? Y mamá lo llevaba al jardín, y cuando lo lleva al jardín una vez, la directora, la pastora, la llama y le dice, perdón Susana, quiero hablar con usted. Cuando mi mamá se acerca, dice, ¿qué habrá hecho Pablito? ¿A quién le pegó? Dice, no, Pablito se está portando bien. Más asombrada mi mamá. Entonces, ¿para qué me llaman? Mire, yo la veo angustiada, la veo triste, la veo mal. ¿Sabe? Yo no solamente soy directora del jardín. Esto es una iglesia. Y quiero invitarla a una reunión. Que usted pueda venir el miércoles a la tarde a una reunión de oración. No hay mucha gente, pero quiero que venga. Y así fue como mi mamá, que golpeaba por todos los lugares paz, fue a esa reunión. Y en esa reunión de oración, que había pocos, no como acá, que seguramente hay muchos, había poquitos. Ella fue con mi hermano y estaban haciendo una rondita, porque no era mucho, entonces se juntaban, no pusieron micrófono, nada. Una ronda serían, qué sé yo, 20 personas. Capaz que estoy exagerando. Y estaban ahí, hablaron de Cristo, le presentaron a Cristo y ella acepta a Cristo. Y cuando vuelve a casa, siente una paz tan fuerte como nunca antes la había sentido en los lugares que ella fue. Y fue hasta la Macumba, a todos lugares, buscando una solución. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que la única solución viene de Él. Amén. Y entonces mamá comenzó a ir, a asistir con mi hermano. Yo seguía con mi vida, salía con mis amigos, jugaba a la pelota, decía que estudiaba y no estudiaba. Jóvenes estudien. Sí. Y estaba ahí haciendo mi vida. Y entonces mi papá, Cacho, que quería jugar cualquier cosa, empezó a notar que las veces que él se iba a jugar, porque él cuando se iba a jugar se iba a Mar del Plata, porque ahí estaba mi abuela. Y yo me acuerdo que me venía a buscar mi viejo cuando era más chico a ver a la abuela. Y mi papá decía, hoy vamos a visitar a la abuela. ¿Y qué nieto no le gusta ver a la abuela, sí o no?
Entonces yo decía, bueno, voy a ver a la abuela. Y yo no entendía por qué mamá se quedaba. Claro, porque papá todo lo que ganaba, antes en Mar del Plata, ¿qué había? El casino. El casino. Y entonces íbamos ahí, yo veía a la abuela, él jugaba, mi mamá se quedaba en casa, deprimida, mal. Ahora volvemos a la época del jardín, mi mamá ya se convierte. Cuando mi mamá se convierte, la cosa comienza a cambiar. Cuando vos te has convertido al Señor, tu vida comenzó a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que a veces uno mismo no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Para uno es venir a la iglesia, levantar las manos, cantar lindas canciones, recibir algo de Dios, se iba a la casa, pero comenzó a tener una transformación, mi mamá tremenda, en la cual le enseñaron que en vez de pelearle a mi papá, era orar por mi papá. ¿Cuánto dicen amén por esto? Acompañar, no pelearle tanto y ganar en oración. Y esto nos enseña un punto, y Dios nos está hablando con esto. Lo que parece imposible se gana en oración. Lo que hoy es una lucha se gana oración. Y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y a mí también, porque hay cosas que tengo que todavía ganarla en oración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi mamá comenzó a hacer caso, a leer la palabra, a meterse en Dios, a no perderse ningún culto, y cada vez recibía más y más y más de Dios. Por ende, cuando recibís más de Dios, transmitís más de Dios, ¿sí o no? Entonces ella comenzó a transmitir en casa esa paz, esa bendición, y ponía el cassette de, ¿cómo se llamaba esto? De Ríos de Vida, que era la iglesia de Quilmes antes. Perfume de alabanza. Y me ponían el cassette, pero imagínate, yo que escuchaba a Queen, a Kiss. Me ponían Perfume de alabanza, Oscar Mirón cantando Todavía. Y mi mamá decía, escuchen esto. Y estaba todo el tiempo, cassette, ¿se acuerdan los cassettes? Y mi papá un día me agarra a mí y me dice, Alberto, vení. ¿Qué? Te quiero decir algo. ¿Qué pasa, viejo? En el lugar donde va mamá, ahí en esa iglesia, ahí hay algo raro. ¿Por qué? Me la cambiaron. ¿Escuchó? Me la cambiaron. Mirá qué éxito tengo, hasta los gatos entran a escucharme. No te preocupes, tengo un montón de gatos. No se preocupe. Pero nunca lo vi, ¿viste? Sí, está hermoso. Gato negro, ¿verdad? Es de la casa. No, nos gusta. Con mi esposa tenemos no sé cuántos gatos, un montón de gatos. 5, no lo digas, 5. Bien. Entonces empezó a haber cambios. Y mi papá me decía eso. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a ir ahí y voy a ver qué pasa. Le picó la curiosidad. Qué hermoso es que se despierte la curiosidad en un familiar tuyo y vea los cambios primero en vos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venimos a la iglesia, cuando nos acercamos donde está el fuego de Dios, hay cambios en nosotros. Y ella empezó a cambiar y mi papá fue. Y en esa época, usted sabe, el varón nunca lloraba por nada. El varón nunca tenía que demostrar
tibieza. Y entonces él fue y el pastor empezó a predicar. Y cuando empezó a predicar, empezó a sentirse molesto al principio y le empezó a decir a mi mamá: ¿vos le hablaste de mí? Porque sentía que toda palabra era para él. Y cuando nosotros ya sabemos, es que el Señor está hablando a la iglesia, a cada uno. Y papá cada vez sentía golpes bajos. Y de golpe comienza a sentir algo mi papá. Y empieza a lagrimear. Empieza a ser tocado por Dios. Empieza a llorar. Y vieron cómo eran los varones, cómo somos los varones. No queremos mostrar que estamos sensibles. Y le decía a mi mamá: tenés un pañuelo, creo que me entró un bichito. El bichito del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y ahí estaba él. Y de golpe dice que hay un llamado. Esto fue un sábado, un domingo, no recuerdo, creo que domingo. Hay un llamado y él dice que se encontró adelante. Oraron por él. Sintió una paz. Y en definitiva, este hombre que jugaba, que perdía todo su dinero, se encuentra con Cristo Jesús. Y ahí comenzó una etapa nueva. La etapa donde ya estaba mamá con el Señor disfrutando. Ya estaba papá en la iglesia. Mamá era mi maestra de escuela dominical porque era la que trataba de enseñarme. Y papá era el evangelista que me golpeaba para que vaya a la iglesia. Entonces estaba mamá, papá, mi hermanito que era chiquito, iban a la iglesia. ¿Y quién faltaba? ¿Sabe usted quién faltaba? Albertito, diga conmigo. Así cuando usted me ve me dice Albertito. No, faltaba Albertito, el piola, el tarjetero, el que bailaba sin bailar, porque soy perro, ¿verdad? El que quería ser uno más del montón. Intenté fumar y no me gustó nunca, pero fumaba porque los otros lo hacían. ¿Cuántos me entienden esto? Y de golpe, en casa comenzó a haber cambios fundamentales. Yo me acuerdo que papá y mamá iban los domingos a las 7 de la tarde a la iglesia, ahí en Aedo. Y yo me quedaba en casa y mi viejo me apagaba la tele, hago así porque se acuerdan, antes la tele era en pack, ¿sí? No era ahora somos todos tic, tic, tic. Antes era, venías y tac, te cerraba la tele, se ponía enfrente. No pierdas tiempo, hijo. Acércate a Cristo, es lo mejor. Yo lo escuchaba, juntate con los jóvenes. Pero papá, déjate de embromar con otras palabras, no importa. Déjate de embromar. ¿Qué saben esos pibes? Los chicos de la iglesia, ¿qué saben de lo que es la buena música? Esto. Trataba de justificarme. Hasta que un día, por amor a ellos, fui a la iglesia. Y cuando voy a la iglesia, me pongo en el final. ¿Vieron cuando vos vas por primera vez? Si hay una columna, había una columna, me escondí detrás de la columna. Y fui a un aniversario. Porque había torta, fui, por eso. Y entonces estaba ahí la fiesta de la iglesia, las canciones. ¿Y quién está acá hablando? Yo dije, qué buena gente, qué buen clima,
qué lindo eso de saludarse. Me molestaban un poco los besos, pero vi familias que se quieren, que oran los unos por los otros. Y eso me llamó la atención. Pero ahí quedé. Entonces yo pensé, dentro mío, si a papá y a mamá esto le hizo bien, que sigan con esto. ¿No era lógico el pensamiento? Si a mamá y a papá esto le funcionó, que sigan. Pero yo no. Déjame vivir la vida. Cuando sea más grande, capaz que voy a ir. Usted está escuchando todos los argumentos y las excusas que tal vez muchos de los que estamos acá pusimos. Cuando sea más grande, déjame disfrutar con mis pelos al viento. Déjame vivir. Y mi papá decía, no pierdas tiempo. ¿Estás seguro de tu salvación? Y yo cerrado. Hasta que un día, yo siempre iba a la iglesia, siempre con ellos, pero no iba todos los días, a reuniones especiales. Así que haciendo iglesia seguro que venía. A reuniones especiales, ¿vieron? Cuando era el Día del Padre, el Día de la Madre, algo especial, iba, pero no estaba constantemente. Y el pastor de la iglesia, Pastor Juan, le decía a los jóvenes de la iglesia, vayan a ver al hijo de Cookie y Cacho, vayan y visítenlo. Y los líderes jóvenes decían, pero pastor, no quiere venir nunca. Y el pastor le decía, vayan a verlo. Entonces venían a verme. Nosotros de familia éramos poquitos. Mis tíos murieron muy jóvenes, algunos no lo conocí. Una tía murió de cáncer a los 33 años. No lo conocí. Tenía una tía sola. Y entonces de golpe venían los chicos encomendados por el pastor. Decía, Alberto, te queremos invitar a una reunión que vamos a... Ay, mira, gracias, chicos, porque yo ya los conocía. Gracias, chicos, gracias, pero tengo que visitar a mi tía. Oh, no, pues después venían otra vez y decía que tenía que visitar, no sé cuántas tías tenía, casi, me imaginé que tenía 24.000 tías que las tenía que visitar todos los domingos. Siempre ponía una excusa. Y ahí estaba. Hasta que un día yo siempre iba a la iglesia con ellos, cuando iba. ¿Me está siguiendo, no? Cuando iba. Y entonces, mi hermanito, en una época había una serie, que era El Increíble Hulk, no sé si ustedes se acuerdan. Acá descubrimos todo. El Increíble Hulk. Y él lo miraba, eso de Luz Ferriño, que se convertía, se ponía verde, todo. Y entonces, un domingo a la tarde, mi hermano Pablo, no sé, le agarró qué cosa, se imaginó que era el Increíble Hulk, y corrió a una puerta, ¿vieron esas puertas con vidrio? Y entonces golpea en la palma de la mano, golpea el vidrio, y en vez de sacarlo así, hace así, se cortan los tendones. Mi viejo le hace un torniquete, vivían en Aedo, cerquita está el instituto de Aedo, se fueron para allá y me dicen la palabra fatal para mí. Alberto, anda a la iglesia a pedir oración. ¿Yo? ¿Se acuerdan que yo les decía que siempre iba a la iglesia con ellos? Pero ellos ahora me pedían, anda a pedir oración por Pablo a la iglesia. Y voy. Ellos en el instituto, empezaba el culto a las 7, llego 7:10, 7:20. Me ven los diáconos,
se ve que me ve en blanco como una heladera y me dice, ¿qué pasó? Claro, los sorprendidos eran ellos porque decía, ¿qué pasa a este tipo que viene solo? Y dice, ¿qué pasó? Le digo, mi hermano lo están por operar ahora, se cortó los tendones y me ponen adelante del culto y empiezan a orar por mi hermano. Y yo comencé a ver la cara de la gente, de los hermanos, que estaban llorando todos. Y yo decía, ¿cómo puede ser si no son familiares míos? ¿Cómo puede ser que estén llorando como si fuera su hermano o un familiar directo? Yo me quedé sorprendido de ese amor de los hermanos hacia mi hermano. Y ya Dios estaba tocando mi corazón porque decía, no puede ser. ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué lloran? Padre, sanalo. Llorando. Ahí me puse a llorar. Y ahí comencé a sentir mis primeros toques de Dios. Empecé a acercarme de a poco. Y digo de a poco, ¿por qué? Porque yo sé que si hago levantar la mano, más de uno la levanta. Era un hueso duro de roer. Me seguía gustando lo que pasó, había sido tocado. Dios puso su mano sobre mi hermano. Los médicos decían que no podía mover los dedos, hoy mueve los dedos y terminó tocando, siendo que acá estaba el baterista, siendo baterista. Dios hizo una obra tremenda. Y entonces estábamos ahí tratando de acercarme al Señor, confiando y pidiéndole a Dios que obre sobre mi hermano, se sana, y empiezo a acercarme de a poco un poquito más. Me bautizo, comienzo a estar en la iglesia, a trabajar en la iglesia, me ponen a trabajar con niños, yo sin saber nada. Y era esos hermanos, yo sé que acá no hay, que tenía la Biblia y la abría solamente los domingos. Cuando el pastor decía, abra su Biblia, y así como abrió, ponía ahí el señalador y quedaba hasta el próximo domingo, hasta la próxima función. Y entonces llega, voy a tratar de ser rápido, llega la época de que viene el servicio militar, el sorteo para ver si entraba. Y en esa época me acuerdo que yo ya había pedido prórroga y le pedía a mamá, porque mamá era la que oraba, y yo siempre le pedía oración a mamá. ¿A quién le pedí oración? Como Ricky, mamá. Mamá. Che, orá por esto, orá por el otro, orá por... Y empecé a estudiar la secundaria de noche. Y entonces por eso no hice el servicio militar en mi tiempo, sino con la 62. Entonces le pido a mi mamá algo muy fuerte. Mamá, mira, mañana es el sorteo. Tengo que sacar número bajo. En esa época el número bajo era 250, algo así. Y yo decía, orá para que saque número bajo, así no voy al servicio militar. Quédate tranquilo, Dios va a hacer su voluntad. Bien, que la voluntad sea que no haga la colimba, decía. Entonces, voy al colegio, compro Crónica de la tarde, miro y estaba mi número de documento y el número que me tocó. Cuando miro así, yo confiaba
que mi mamá había orado. Que cuando mi vieja ora, la clava en el ángulo. Mejor que Messi. No, mejor que Maradona. Y entonces la clava en el ángulo. Y entonces cuando miro, 515. Adentro. Hasta ejército. Llego a casa con el diario en la mano y una cara de enojado tremendo. Llego a casa y digo, mamá, escúchame una cosa, pero escúchame bien. Yo te pedí que ores. Con el diario en la mano, así. Yo te pedí que ores. Sí, oré. Pero te pedí para que yo me salvara de la colimba. Yo estuve orando. ¿Pero qué pasó? ¿No oraste? No, yo oré. El que no oró fuiste vos. Me mató. Dios es un Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Tu mamá, tu papá, tu pastor, tu pastora, tu hermano, tu líder, puede acompañarte en tu oración. Pero la oración tiene que ser tuya. ¿Amén? Esa fue la enseñanza más grande que me dejó. Y yo recuerdo que tuve una gran bendición en la iglesia de Edo porque conocí a grandes hombres de Dios. Yo con mi corta edad conocí a Ángel Negro, a Jorge Pradas padre, a Daniel García, que iban a Edo a predicar. Esas predicaciones de 40, 50 minutos, ¿no? Que duraban y eran hablar de Cristo, de meterse en Cristo, de vivir para Cristo, de morir en la cruz. Pero había algo que me molestaba y mucho. ¿Quiere que se lo diga? Y era cuando los pastores venían y decían, esta mañana Dios me habló con voz audible. Yo le decía a mamá, mira, todo bien, pero yo sé que Dios te puede hablar a través de una canción, te puede hablar a través de un chico, te puede hablar a través de la oración de tu nieto recién. Pero que te hable con voz audible, me ponía loco. Lo rechazaba. No lo podía creer. Y mi mamá me dijo, quédate tranquilo. Dios lo hace. Quizás no a todos, pero es muy posible que Dios te hable como vos decís, a través de una canción, a través de un abrazo, a través de una oración, pero también Dios habla en voz audible. Yo me quedé ahí y entonces seguí en el servicio militar, en Tabladas, Regimiento 3 de Tablada, conocido. Ahí hice el servicio militar. En esa época estaban los militares. En esa época yo tenía el culto a las 7 de la tarde. Fundamental que se acuerde esto. Domingo 7 de la tarde tenía culto. Yo antes iba cuando podía. Al principio con mis viejos, después empecé a ir un poco más, pero estaba y no estaba. ¿Me entiende, pastor, lo que digo? Yo sé que acá no hay de esos, y si hay de esos, hoy hay un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estaba y no estaba, me gustaba y no me gustaba. No tenía una relación con Dios fluida. Dependía de la oración de mamá, dependía de la predicación del pastor, pero después terminaba, me iba y hacía mi vida. Hacía mi vida. Respetaba a Dios, decía Dios, cuídame, sin ninguna duda, pero hacía mi vida. ¿Cuántos me entienden? ¿Amén?
Entonces de golpe empiezo el servicio militar, estoy ahí. Entrábamos, recuerdo que el culto lo tenía a las 7 y yo me iba a las 9 y 5 tenía que salir corriendo, o antes también, 8:30. Ya iba vestido de salida, de soldadito, y entonces me iba de Aedo y me tomaba el colectivo y me iba a Tablada, porque a las 10 de la noche tenía que tomar servicio. Y a las 10 de la noche formábamos en el playón de Tablada y cada uno iba al cuartel. Entonces todos los domingos yo salía, los sábados, toda la semana estábamos metidos adentro y los sábados salíamos a la 1 y el domingo a las 10 tenía que entrar. Eso era todo lo que hacían durante un año. Y yo le pedía salir de baja. Yo era aspirante a oficial de reserva. Me quedo dormido en una guardia y por esa razón me dejan hasta la última. Muchos se fueron de alta, la primera, la segunda, y yo me quedé al final. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y entonces en un momento dado, un día como hoy, un 2 de abril, haciendo guardia en Tablada, estábamos ahí y a la noche, en la puerta de Tablada, empezaron a venir la gente a decir Argentina, Argentina, como si fuera un mundial, porque habíamos recuperado las Malvinas. A todo esto, el domingo anterior, en la iglesia, yo le estaba diciendo a todos que ya me iba, que ya me iba de baja, que era mi última semana en el servicio militar. Se imagina todo el tiempo esperando salir, era la última semana. Viene una hermana, ¿vieron esas hermanitas hermosas que sienten de parte de Dios? Y me dice, mirando a los ojos, me dice, Alberto, yo siento que no vas a salir de baja. Un poco más agarro una silla con amor, pero ¿cómo que no voy a salir? No la podía creer, pero me lo dijo con una seguridad, así. Mira cuando te celianan. Yo siento de parte de Dios, pero atala, reprendela, yo decía, ya había aprendido un poquito eso. ¿Cómo que no voy a salir? ¿Vieron cuando te dicen algo que es para vos ilógico? Esa querida hermana se llama Betty. Esa querida hermana es mi suegra ahora. Ahora lo entiendo a Dante Gebel cuando habla. Tremendo. Para colmo termina siendo mi suegra. No están grabando. ¡Estás grabando! Por favor. Y ella me dijo con toda así, tac. Sentía de parte de Dios que no, qué sé yo, si era amigo de Galtieri, ella, no sé, no creo. Pero de golpe sintió eso. Hago el servicio militar, veo a esa gente, hago la guardia, esa gente gritando, y el sargento que está al lado mío me dice, sonamos, Yo decía, sonamos que no nos vamos a ir de baja. No se van de baja. No salimos más. Andá a saber qué decisión van a tomar. Y en ese momento lo que ustedes ven en la tele, ¿le presentaremos batalla? ¿Sí o no? Le presentaremos batalla, ni fue. Fue a pasear, ¿te acordás? Qué bárbaro. Y él le presentaremos batalla, ¿no?
Y en ese momento les dije que había gente que se fueron de baja. Y entonces esos muchachos volvieron a sus casas. Y entonces en esa época no estaba el WhatsApp y todas esas cosas que hoy tenemos, sino que las cartas del ejército, entonces nos decían, bueno, necesitamos buscar a los que están de baja. Entonces nos daban 2 o 3 días, para ir a buscar a esa gente. Entonces agarré yo un montón de cartas, unas 10 o 15 cartas, y me ayudaron mis hermanos de la iglesia a ir a buscarlo a Ciudadela, Ramos Mejía, Morón, donde vivían cada uno, y con la carta en la mano yo golpeaba la puerta de las casas, golpeaba, y la madre gritaba, no, mi hijo no, a mi hijo no lo lleve. Y yo tenía 20 años, 21, y yo decía, yo no tengo nada que ver, si yo también voy a ir, como si yo fuera un general. Y eso no está escrito en ningún lado, lo hemos vivido nosotros. El grito de las madres desesperadas para que su hijo no vaya. Y así fue cuando voy antes de ir al ejército, a Tablada, tengo la última comida con mi papá, con mi mamá y con mi hermano. Entonces me tenía que presentar, tenía que ir, y yo le dije, no me acompañan. Y yo recuerdo que ese almuerzo fue tremendo, porque papá y mamá quisieron orar, pero casi no pudieron. Nos pusimos a llorar, quebrantados, porque nuestra nación nunca participó en una guerra. Y mamá, papá tratando de decir, Señor, cubrí a Alberto, ya llorando. Y yo le dije, no, quédense, yo voy solo. Nos abrazamos y tomé la decisión de ir solo. Cuando voy, estaban los micros, los camiones que ustedes siempre ven, preparados para llevarnos. Los militares pusieron a los de la 63, ¿te acordás? A la 63 los llamaron a todos. Vamos a ganar, ustedes van a creer la historia, eso sí. Y nos habían prometido un montón de cosas, que parte de las Malvinas van a ser de ustedes. No sé si te lo dijeron, a mí me lo dijeron. Que íbamos de un terrenito todos ahí. Un montón de cosas. Y de Tablada nos decían que íbamos a ir a Comodoro Rivadavia, que íbamos a ir a Trelew, que algunos soldados fueron ahí, pero no sabíamos dónde íbamos a estar. Entonces nos suben en el avión, esa famosa foto de que se ven los soldados en el avión sentados en el piso de un avión. Y de Palomar a mí me trasladaron a Trelew, a Río de Gallego, y de Río de Gallego a Malvinas. Yo llego a Malvinas, escuche bien, el 11 de abril a las 7 de la tarde. Y ese día era domingo. ¿Qué había los domingos a las 7 de la tarde? Dígalo fuerte, culto. Estaba el culto. Lo primero que me vino a la cabeza, ¿cuántas veces me quedé en casa mirando el techo? ¿Cuántas veces le dije a Dios, no? Y en ese momento le pedí perdón a Dios.
Dije, perdóname, Señor. Por las veces que podía haber ido a la iglesia, hoy estoy yendo a un lugar que no sé dónde es. Y entonces llegamos 7 de la tarde. Entonces agarramos, nos ponemos el armamento, todo, y vamos bajando las escaleras del avión. Bajando. Cuando bajo y piso el piso de Malvinas, siento una voz fuerte que me dice, no temas, yo estoy contigo. Pero fuerte, que sonó acá, no temas, yo estoy contigo. Y me doy vuelta y le digo a mi compañero, ¿me hablaste vos? No. ¿Vos hablaste? No. Me entró un escalofrío, en serio. ¿Se acuerdan, Albertito, qué le costaba? Le costaba creer que Dios me podía hablar audiblemente. Fueron muy pocas veces que me habló así. Pero ese día yo lo escuché muy fuerte. No temas, yo estoy contigo. Y desde ese momento es como que un calor vino sobre mi ser tan fuerte. ¿Tenía miedo? Sí. No sabía qué iba a pasar, seguro. Pero ya tenía la palabra instalada en mi corazón. Esa palabra de Dios hablándome a mí directamente. Esa palabra que llegó y se instaló durante todos estos días que estuve ahí. Casi 64 días. Sin saber qué iba a pasar. Un montón de cosas. Yendo hacia un lugar, diciendo, no, acá no, vamos allá, vamos acá, haciendo trincheras. Hacíamos una trinchera, se levantaba el agua. No sabíamos qué lugar ir hasta que nos pusieron en un lugar y ahí quedamos. Primera línea, a 6 kilómetros de Puerto Argentino. Quizás ustedes ven cuando pasan los documentales que pasa un avión argentino y explota en el aire. ¿Lo vieron eso alguna vez? Muchas veces. Yo estaba ahí abajo, casi abajo. Lo vi completo. Y eso fue un avión que justamente fue nuestro, que pasó por la línea y sin darnos cuenta fueron los mismos argentinos. El oficial se salvó justo. Se salvó. Pero el 1 de mayo empezó otra historia, porque de golpe nosotros decíamos que van a venir. Y yo sé que la historia argentina siempre estuvo la mentira en el medio. Y no vamos a entrar a hacer ni política ni nada por el estilo, porque no es la idea. Pero la mentira y los relatos siempre estuvieron en Argentina. Y en esa época había un relato que nosotros comíamos bien, que estábamos bien alimentados y que estábamos ganando la guerra. Si hay alguna similitud a estos tiempos, usted como hijo de Dios piénselo. Piénselo. En ese momento yo tenía la Biblia que me había dado mi mamá. Y yo era una persona que, ¿se acuerdan? Ponía la cintita, algo ahí donde predicó el pastor y nunca más. En Malvinas comencé a comer la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? A comerla.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y yo comía la palabra. Así quedé, me va a decir alguno, ¿no? Comía la palabra. Estaba horas y horas en esa trinchera leyendo la palabra de Dios, fortalecido por Él. Y hay algo que le pedí a Dios. Le pedí: Señor, permíteme no matar a alguien. Si me encontraba cuerpo a cuerpo, yo estaba para estar en cuerpo a cuerpo con alguien. Pero le pedía: por favor, Señor, que esto no me ocurra, que esto no lo viva. Y recuerdo que en esas instancias, pibes de 18, 20, 21 años, esto Hugo se va a acordar, hablábamos: ¿cómo querés morir? Si tenemos que morir, ¿cómo vamos a morir? Que venga una bomba, que estemos heridos, porque los heridos los llevaban a otro lado, ¿no? Y entonces decíamos: ¿qué va a pasar? Y en ese tiempo aprendí a aferrarme a Dios. Dice la palabra de Dios, y no me van a decir no leí la palabra. Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Aleluya. Romanos 8 dice algo muy hermoso. Permítame. Romanos 8, 28. Si lo tiene ahí con su teléfono o lo que sea. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto dicen amén? A esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados por Dios acá? Diga amén bien fuerte. Amén. Vos y yo somos llamados, dice la palabra, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo recuerdo que a mi mamá le decía: ¿cómo puede ser que todas las cosas, aún las cosas malas, ayudan a bien? Que te quedes sin trabajo, que te pase algo, ¿te ayuda bien? Hermanos queridos, esta guerra a mí me ayudó para bien. Esta guerra, que hay muchos recuerdos, a mí me salvó la vida. ¿Cómo puede ser? Porque dejé de ser una persona que simplemente asistía a un lugar para comprender lo que Dios quiere hacer conmigo. Y vos y yo estamos en un lugar no para pasar el tiempo, no porque voy a quedar bien con la familia pastoral, no porque por mi conciencia, no, vos estás acá porque Dios ha establecido que estés acá y comas de Dios todos los días. Amén. Tu vida espiritual en este tiempo va a cambiar y tiene que cambiar. Los jóvenes, las mujeres, los varones, cada vez que vengan acá van a tener un sentido de decir: Señor, venimos a entregar nuestra adoración a ti. No a ver qué me dan, sino lo que yo doy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la guerra a mí me dio hoy pensión, lo básico para vivir, y una familia. Y una de las cosas que quiero decirte es que toda oración
el Señor la toma en cuenta. ¿Cuántos dicen amén? En un momento dado, teníamos que hacer retén, guardia más adelante, para ver si venían los ingleses. El 1 de mayo vienen los ingleses, tremendo, no lo podíamos creer. Pero teníamos que ir más adelante. Y yo recuerdo cuando estaba en retén, lo primero que al mirar el mar, le decía al Señor: Señor, no quiero matar a nadie en lo posible. Y lo que deseo es que me saques de acá sano y salvo, y que el día de mañana tenga una familia. Yo era soltero. Quiero tener una familia. Cada vez que veo esto que vi hoy me emociona, porque es lo que le pedí a Dios. Y el Señor fue muy bueno conmigo. Nos casamos con Laura, tuvimos 6 hijos, 2 mujeres ya casadas, 2 nietos. Y mi nieto, uno de nuestros nietos, es autista, y hoy es el día de los autistas también, del autismo. Y yo digo, ¿cómo el Señor toma en cuenta la oración de sus hijos? Porque estaba en la voluntad de Dios que yo vaya ahí. Podían haber orado miles y estaba ahí igual, porque Dios había designado que Él y yo íbamos a estar ahí. Aunque hagamos lo que hagamos, ya estaba escrito en algún lugar en la historia nuestra que íbamos a estar ahí. Ahora nosotros tuvimos una contención, que es Dios. Ustedes saben que en Malvinas murieron 649 soldados ahí. Y la familia de uno dice: ¿cómo te saludamos? ¿Cómo se saluda a un veterano? ¿Qué le decimos? ¡Feliz día! Si fue una guerra. Gracias. Salúdenos como nos saluden. Para nosotros es un feliz día, porque yo tengo 41 años de gracia que Dios me permitió vivir. Y yo doy gracias a Dios por la experiencia vivida. Ahora Dios escucha tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Y esa oración que estás haciendo, que parece un imposible, te está escuchando. Entonces llega el momento en el cual yo ya había escuchado la voz de Dios, ya estaba medio canchero, vamos a ser sinceros, y de golpe decía: bueno, yo sé que Dios va a estar con nosotros. Yo le decía a mis compañeros: no va a pasar nada. Y de golpe y porrazo, la guerra seguía. Los ingleses empezaron a ir por otro lado, ¿sí? Donde estábamos nosotros no vinieron. Tiraban su artillería. Nos salvamos muchas veces, las bombas de estruendo muy fuerte. Y Dios me cubrió siempre. Y entonces tuvo el momento de que nos decían que venía el relevo. Y el relevo todavía lo estamos esperando. No vino nunca. Que son hoy los muchachos movilizados que están reclamando la misma pensión nuestra. Que estuvieron movilizados en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en todos esos lugares. Y entonces yo de golpe empecé a sentir un deseo mío. Una cosa es cuando Dios te habla y otra cosa es un deseo. ¿Me está entendiendo la diferencia? Entonces el deseo mío era irme, ya quería irme de ahí. Entonces empecé a decir: Dios me dijo. ¿Vieron cuando uno se confunde? Y muchas veces un sentir no es que Dios te dice, sino que es un sentir. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo sentí que Dios me había dicho, y era más un deseo mío, de que el 5 de mayo o el 6 de mayo nos íbamos. Llega esa fecha,
le empiezo a decir a 2 o 3, quédate tranquilo que ya viene el relevo. Ya viene el relevo y el relevo no vino. Y entonces empecé a ver que eran las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, empezó a oscurecer, ahí a las 5:30 ya era de noche. Y me empecé a poner mal. Y entonces tenía que hacer, mi compañero tenía que hacer guardia. Y uno no quiere estar solo cuando hay momentos difíciles. La soledad en ese sentido es mala. Y entonces agarré y trataba de ir pozo por pozo preguntando, ¿puedo entrar en ese pozo? Imagínense que ahí es un pozo, este es otro pozo, esta es otra trinchera. Iba pozo a pozo, ahí no había nadie. Acá preguntaba, ¿puedo entrar ahí? No, está completo, somos 5. Iba ahí, no había nadie. Iba allá, no, somos como 7. Esa noche quedé solo. Dios quiso que quede solo. Y entonces cuando quedo solo, yo ya estaba mal, estaba enojado con Dios, sentí que ya no me quería más Dios. Vio cuando uno siente que Dios no lo quiere, uno se enoja y hace piquete. Entonces agarré la Biblia, la dejé a un costado y me empecé a decir, no hablo más de Dios, no digo más nada, no leo la Biblia. Me enojé. Hasta que esa noche que estaba contando quedo solo, empieza a nevar un poquito, frío bárbaro. Y en un momento dado comienzo como una visión, ver toda mi vida. Desde chiquito, mi papá que iba al casino, mi mamá que empezó a ir a la iglesia, mi mamá que va a la iglesia, mi hermanito con el tema del hospital. Veo todo. Y empiezo a gritar y a llorar. Mal, yo creo que me manifesté. Porque gritaba y gritaba y golpeaba y golpeaba. Y cuando golpeo, la Biblia estaba en un costado, cae sobre mí la palabra de Dios. Y siempre, cuando se abre la palabra, siempre hay una palabra de Dios para tu vida. Amén. Entonces quiero que me acompañe en el mismo verso, Romanos 8, verso 35. Cae la Biblia de una manera muy especial y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso grande a nuestro Dios? ¡Aleluya! ¿Quién te puede separar? Vino esa palabra y esa palabra es la que me sostiene hoy en día. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, te digan lo que te digan, no te puede separar nadie del amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Nadie te puede separar del amor. Algún problema económico, que viene vienen aquello, la derecha, la izquierda, el centro, que venga quien venga, Cristo es el que sostiene a la iglesia. Cristo es la que sostiene nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Él nos sostiene. Él nos guarda. Y en ese momento yo sentí el amor de Dios y dice, sí Señor, acá estoy, creo en ti, perdóname, te sigo, te sirvo, sáqueme acá y voy a ser un siervo tuyo. Hoy en día me encuentro sirviendo en medio de los consejos pastorales, en medio de pastores, de amigos, sosteniéndome por la palabra de Dios. Ese joven que no creía, que miraba de lejos,
que simplemente me gustaba el medio ambiente, comencé a tener un deseo profundo de conocerle a Él. Y en esta hora, lo que te quiero transmitir es que nunca te apartes del amor de Dios. No importa el problema o las circunstancias. Y hoy, vos no tenés que ir a una guerra para experimentar lo mismo que yo. Vos tenés tu propia trinchera. Vos estás en tu propio pozo. Vos estás en situaciones difíciles, que a veces tenés mucha fe y te comes a todo el mundo, y a veces no tenés fuerza para enfrentar nada. Y lo bueno de todo esto, que Dios siempre está al lado tuyo. Dios está para sostenerte. La palabra de Dios es tan grande y tan poderosa y usted la conoce. Quiero terminar con esto. En el Salmo 27, y hay otros salmos que Dios me dio, pero en el Salmo 27 me lo pasó la pastora, esta pastora que era la directora, en una de las cartas que llegó. Y el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanta guerra, yo estaré confiado. Contra mí se levantó guerra. Y esa palabra de Dios que me dijo no temas, fue la que me guió siempre. Esta noche, esta misma palabra es para vos, para que en esta semana veas la mano de Dios como nunca antes. Yo te invito a que te pongas en pie, iglesia. Un privilegio poder contarles. Cuando uno dice de hablar de Malvinas, se imagina, bueno, ¿a cuántos mataste? ¿Qué hiciste? Yo te podía contar un montón de cosas, pero la idea es, mira cómo Dios cuida a sus hijos. Y en esta noche, Dios cuida a sus hijos. No sé si los músicos están para ayudarnos un cachito. Cerrá tus ojos simplemente. Oh, Rakataramaishi, sí, Señor. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias al Señor por la vida tuya.